Bienvenidos. Estamos dentro de una verdadera batalla cultural. Cada día se pelea contra una mafia mediática y financiera que quiere ir contra un gobierno popular elegido ayer nomás. Lo que tenemos es un gobierno de ese cuño, elegido el 27 de octubre y que entró en funciones el 10 de diciembre. En apenas 2 meses los ataques han sido sistemáticos. La batalla cultural consiste en confrontar con esa barbarie informativa que tenemos absolutamente todos los días. Van por distintos lados, siempre con el mismo objetivo: debilitar la credibilidad, la confianza que esas personas públicas de ese gobierno popular merecen a quienes los votaron. Una mujer que tiene mínimamente el 40 y pico % de votos, de adhesión y de amor de los habitantes de la República Argentina, todos los días, por alguna razón, es brutalmente atacada. Ahora en la tapa de Clarín y Nación, mire lo que apareció hoy. Parece demencial, porque ya ir por este lado es de verdaderamente gente que está muy loca. Un funcionario italiano acusó a Cristina, el viceministro del Interior, mentira, es un subsecretario, tengo entendido. Achille Bariatti calificó de racista a Cristina Fernández de Kirchner, pero se ponen de acuerdo. Lo dice Clarín y lo dice también La Nación en su tapa. Mientras roban todos los negocios con los que se han quedado y le piden dinero a todos los bancos públicos que existan, ellos juegan de esta forma. Mire el título del diario La Nación sobre el mismo tema: repudio italiano a los dichos de Cristina. Primero, le vamos a mostrar qué dijo Cristina para que sea usted el que inicialmente diga, pero qué barbaridad, ¿dónde están los dichos racistas de Cristina Fernández de Kirchner? Es usted el que empieza a trabajar de ciudadano. Primero escúchela a ella, sin perder de vista lo que dice la mafia mediática. En la Argentina tuvo un componente mafioso el lawfare. Ir contra la familia también. Las mafias normalmente apuntan también a las familias. Y bueno, el componente mafioso del lawfare en la República Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. Creo que vieron un lugar donde podrían doblegarme, donde podrían, en fin, hacer las cosas que ellos saben hacer también. Debe ser ese componente mafioso, los ancestros de quien fuera, como denunció un conocido periodista en el diario de Página 12, cuando habló de la dragueta italiana. Mafia calabresa. Deben ser esos ancestros. Bueno, y en definitiva esto fue lo que pasó. Es decir, está hablando de Mauricio Macri, no importa. Lo que La Nación dice en la tapa es repudio italiano a los dichos de Cristina. Verá cómo tutto questo è una bugia del diario La Nación. Corriere della Sera hoy. Usted puede entrar, El trabajo de ciudadano incluye también andar por las computadoras. Ponga Corriere della Sera porque la nota es mucho más extensa que lo que yo le voy a dar. Kirchner y los italianos mafiosos, una tormenta sobre la presidenta argentina, sobre una frase mal pronunciada. El presidente de la comisión había dicho inaceptable ataque racista. El Corriere della Sera, busque la nota, dice que no hay ningún tipo de ataque y que Cristina Fernández de Kirchner está hablando de Mauricio Macri. Pero la presentación es esa. Rocco Carbone es un notable escritor que hizo un libro que se llama Mafia Capital. El Mafia Capital contó esto de los ancestros, esto a lo que hizo referencia además Cristina Fernández. No hay ninguna falsedad en lo dicho de la vicepresidenta. No se refiere a los ancestros de los y las calabresas, italianos e italianas que viven en la Argentina y que descienden de italianos o de italianos del sur de Italia. Se refirió a los ancestros de la familia Macri. No son todos los ancestros de lo que somos calabreses, italianos. Efectivamente, en Calabria, hasta 1970, el crimen organizado calabrés, la 'ndrangheta calabresa, fue comandada, hegemonizada por el clan Macri, que durante los 4 años del gobierno de la Alianza Cambiemos, vimos un gobierno que tenía en su teoría del Estado elementos mafiosos. Había lógicas, racionalidades mafiosas que estuvieron presentes en la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos. Es mentira
que un diario importante como el Corriere della Sera es el que yo consulté de inmediato, porque además el Corriere della Sera tiene una historia bastante compleja en colaboración con La Nación y en determinado momento perdió un juicio, se ve que aprendió y que ya no quiere mentir respecto a Cristina Fernández de Kirchner porque la última vez le había costado 40.000 euros. En Italia, en Suiza, en Alemania y en Bulgaria, dice Clarín, mucho antes de esto que manifestó Cristina Fernández, cómo opera 'Ndrangheta, la temible y poderosa mafia calabresa. Lo dice Clarín. Otra nota de muchas que hay sobre esta historia de la mafia. Ellos son los que ofenden. En todo caso, si se tratase de esto, discrepo con esa posibilidad. Pero ya que dicen que hubo un destrato de parte de Fernández de Kirchner, gigantesca redada contra la mafia, más de 330 detenidos y siempre la cuestión es calabresa. Es una batalla cultural. Por darla, en estos momentos La Nación y Clarín, aproveche si le gusta, tienen abierto una especie de libro de suscripciones para agredirme. Tienen varias personas que motivan notas que diariamente les hace ocuparse de mi persona, no importa. La piel se ha engrosado lo suficiente como para no tenerles miedo. Celebrar en el espíritu de uno que no se les tiene miedo. Y hay que buscar más gente que no les tenga miedo. Porque son esto, eso sí que son una mafia. No sé si de Calabria, del norte de Italia, francesa, marsellesa, de algún lado. Pero siempre se comportan como tales, extorsionando, robando, llevándose todo por el mundo por delante, estigmatizando, quitándole a la gente las ganas de vivir. Porque matar todavía no lo han hecho de una manera física y directa, al menos que se haya notado. Otra cosa que hacen dentro de esa batalla cultural y que nosotros tenemos que responderles es el ocultamiento. Cuando se trata de sus socios, de sus adláteres o de lo que tenga que ver con el gobierno anterior, nada camina. Mire este título referido a lo que es Calcaterra. Fuerte allanamiento a las sedes de la Autopista del Sol por los negociados de Macri con los peajes. Por ahí vamos a empezar. La Policía Federal irrumpió en las sedes de Autopista del Sol y el grupo concesionario del Oeste en el marco de la causa que investiga los negociados de Mauricio Macri. Esos a los que ayer, y tomamos apenas una parte, motivaban que se ocupase del tema Juan Amorín. ¿Qué hizo? El gobierno le dijo, si vos bajás tu demanda ante el CIADI, que era ridícula. Ahora te voy a explicar además que el propio procurador del Tesoro, Carlos Balbín, procurador que puso Mauricio Macri, se negó, o sea, se presentó ante el CIADI y dijo, muchachos, perdieron la razón, ¿cómo nos van a demandar por 1.100 millones de dólares sin tener un fallo local? Bueno, a partir de allí comenzaron las sospechas a nivel judicial de si no era un acuerdo fraudulento. Vos simulás iniciar una demanda a nivel internacional y le das una excusa perfecta al gobierno para pagar esta cifra y encima quedar como un héroe. Pues dijeron, pagamos la mitad nada más. Una cosa insólita, para que te des una idea, para que la gente se dé una idea. Una demanda ante el CIADI, ante un tribunal internacional, puede llevar 10 años, 12 años, 15 años y solo el 25% de las demandas contra la Argentina prosperaron. Después hay que ver la resolución. Es decir, 1 de cada 4 prosperan. Argentina, sin tener absolutamente ningún indicio de que el fallo iba a salir en su contra, decidió pagar la mitad. Se robaron 500 millones de dólares. Eso es lo que absorbieron del Estado argentino. Che, te voy a hacer una demanda. Se lo dijeron en el espejo. ¿De cuánto? De 1.000. Arreglamos por 500. Entran a la joyería a robar, no se ponen el pasamontaña y cuando se van sonríen a la cámara. Porque así se comportan, con ese desparpajo. Y de la misma manera ocultan, generan ignorancia sobre temas como el de Calcaterra. Calcaterra, ¿cuántas veces escuchó hablar usted del soterramiento del Sarmiento? Cada día están más cerca del tal Calcaterra, más complicado por las presuntas coimas en el soterramiento. Así proceden. Por eso es bueno darles la batalla cultural, la de entender a qué juegan todos los días. Son diabólicos, no tienen piedad, son implacables. Bueno, la única forma de responderles es con el conocimiento y con la argumentación que sea posible ofrecerles. Hoy deben haber quedado medio locos porque el INDEC, que sigue siendo técnicamente el mismo de antes, dio 2.3 de inflación en el mes de enero. El dato es bastante bueno
porque con 2.3 estamos hablando de 7 meses en los que este número no aparecía. Es decir, es lo mejor que nos ha sucedido en 7 meses. Pero ellos, ¿cómo actúan? Bueno, generando que los mercados huyan para ellos comprar todo lo que se pone más barato, más a su alcance, y después hacer enormes negocios. Primero mire este título del diario Clarín de ayer. Mire lo que dice, y después sígame en la jugada, porque aquí hay que entender quiénes son los adversarios de la democracia, del gobierno popular. Postergaron el pago de un bono hasta septiembre y se derrumbaron los mercados. Ahora vamos a leer a uno de los 3 o 4 mejores periodistas que hay, el señor Weinfeld. Vamos a ver qué es lo que pone el querido Mario Weinfeld hoy. El bono, esto de los mercados, amaneció con una cotización, el bono que no se había pagado, de 5.695. Se mantuvo estable. Los rumores falsos en medios, corrillos y quinchos, pero siempre primero los medios, sobre posibles conductas del gobierno, las fake news, hicieron caer en picada el valor de venta. Bajó a 5.491 a las 14:55, 5 minutos después a 5.200. El desmoronamiento llegó a 4.972 a las 3:05 de la tarde. En un cuarto de hora se causó un desplome del 12%. El volumen de las operaciones fue de 30 millones de pesos. Los que vendieron en ese lapso, los que se asustaron por el título de Clarín, se embromaron. Los que compraron se forraron de plata. Posiblemente la propia gente de Clarín. ¿Se acuerda que Mañeto fue el principal comprador de dólar futuro allá por octubre del 2015, cuando pensaban torcerle el brazo a Scioli, y todavía le salió mejor porque ganó Mauricio Macri? Esto es lo que pasa. Usted lee un título y está esa mafia detrás. Mueven el mercado, son ellos los que compran porque son ellos los que saben cómo son las cosas. Y luego venden y hacen una enorme diferencia. Hay que jugar contra todo esto, esa mafia de los bonos, esa mafia que juega financieramente todos los días, los del Fondo Monetario Internacional que ahí andan esperando reunirse para decir queremos cobrar, y aquí le van a decir no podemos pagar. Enhorabuena que le digan eso. ¿Y cómo hacemos? Y no sé, por ahora no podemos pagar. ¿Y por cuánto tiempo no pueden pagar? Y mira, una cuestión de 3 o 4 años. Así no te podemos pagar. Vos te das cuenta lo que ustedes le hicieron a la Argentina. Ustedes lo saben. Por algo echaron a todos los del Fondo Monetario Internacional que estaban relacionados con Macri, ¿no? Así que ayudémonos, ustedes a cobrar y nosotros a poder pagar. Una mano lava la otra, como suele decirse. Pero mientras tanto, tenemos otro adversario en ciernes, como les mostraba ayer, el campo. Mire este título. El campo se prepara con todo para aprovechar esta circunstancia y sacar ventaja. El campo se acerca a un cese de comercialización. Lo dice Matías Velasco, de Carvat. Desde las entidades hemos aguardado lo suficiente en tiempo prudencial, y me parece que ya esta semana se define un cese de comercialización sin ningún lugar a dudas. Y por el gobierno ni contesta, creo que se actuó de forma prudente, pero el gobierno ha oído sordos a los pedidos del campo. Y el pedido del campo no es solo las retenciones, el pedido del campo es por la presión impositiva en general, de la cual las retenciones son una parte. Lo que el gobierno les debe es la segmentación. Y eso sí que se espera, y ese sería un paso importante del gobierno, sobre todo para que la gente de campo entienda que aquí no pensamos que el campo es uno solo. El campo no es la sociedad rural, también son los pequeños productores, viejos luchadores de la Federación Agraria. De vez en cuando pueden estar de acuerdo porque hay un peso muy grande de lo que es la sociedad, de los medios con la sociedad rural. Pero si se segmenta como se prometió y como se dijo, la reacción seguramente va a ser distinta y no todos van a estar en la ruta como prometen y como amenazan. ¿Y qué quieren en este momento? Sacar ventaja. El gaucho que presentábamos ayer es muy interesante para que usted vea en esa batalla cultural a qué se juega. Claro, que entre los granos la nueva cosecha
para hacerse de la platita y negociar con la deuda. Bueno, muchachos, entonces me parece que tenemos que acortar los tiempos y ahora no pueden salir a hacernos frente a nosotros y a los fondos. El gobierno no va a tener fuerza para pelear en dos frentes a la misma vez. Y obviamente le conviene sentarse a negociar con nosotros. La propuesta concreta es ahora darle un plazo muy corto a la mesa de enlace para que largue con un cese de comercialización. En el barrio le llaman extorsión. No hay manera de entenderlo de otra forma. Ahora tienen que aflojar, ahora es cuando tenemos que ir, porque están peleando con nada menos, con el Fondo Monetario Internacional, a raíz del desastre hecho por el gobierno que seguramente a este señor lo representaba mejor, pero no al resto de los 45 millones de argentinos. Es increíble que se animen a decirlo desembosadamente. Hay que ir ahora, hay que presionarlos ahora, hostigarlos, doblarles el brazo. Vamos a ver cómo se comporta en esto el gobierno. Y mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional de visita en la Argentina. Y lo primero que trascendió del fondo es que desmintió a Cristina Fernández de Kirchner. Cuenta Ámbito que el FMI dice el préstamo no viola los estatutos, por lo que no puede haber quita. Lo que dijo Cristina Fernández, y tiene razón, es que el Fondo Monetario le prestó plata a la Argentina cuando sabía que esto se prestaba para la fuga de capitales. Lo he chequeado bien con mi estimado colega Fernando Alonso. ¿Cómo es esto? Dice, ellos no pueden por estatuto darle dinero a los que están fugándolo. Y lo hicieron. Y de esto fue que habló Cristina Fernández de Kirchner. Ahora estoy leyendo que Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario, separó a Lipton, ¿no? Que era el número 2, que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal, si se quiere. Porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando por ahí escucho que se dice, no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Lo que dice está perfectamente argumentado. Usted lo entiende, yo lo entiendo, es decir, baja al nivel en el que nosotros podemos también participar de esta discusión. Dice el Fondo Monetario Internacional, lo señala Ámbito, el préstamo no viola los estatutos, por lo que no puede haber quita. No puede haber quita, dicen ellos, por los estatutos, y bien que los traicionaron. Por eso, después de esta información, de esta desmentida del fondo, salió Cristina Fernández de Kirchner a dar pelea. Y yo creo que tiene que ser así. No hay que dejarles pasar una en esto que yo me permito llamar la batalla cultural. Ahí está, el FMI le respondió a la vicepresidenta, aparece uno de los integrantes de esa verdadera banda. ¿Y dónde están los tuits de Cristina? Es un hilo, son 3. Vamos a tomar la parte más importante. Salvo en el caso previsto en la sección 2, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Esto lo permitió el fondo, lo sabe todo el mundo. Sigamos, vale la pena ir con los tuits 2 y 3, sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer. Y por último, bueno, y ahora vea usted lo que decía Roberto Labaña, para que quede claro. Roberto Labaña, que debe llevar no sé cuánto tiempo sin hablar con Cristina Fernández de Kirchner, pero hay un acuerdo. Mira, acá está. Bueno, este cuadro marca cómo se fugaron los capitales, pero me gustaría tener después el destacado de Labaña. Deuda pública en moneda extranjera. Mire, la línea en naranja para ustedes la deuda pública que se contrajo, llegando a 101.000 millones nuevos. Y la línea verde es la fuga de capitales, 88.000. Esto es lo que permitió el Fondo Monetario Internacional. Esta es la vergüenza del fondo. Tiene toda la razón del mundo la señora Cristina Fernández de Kirchner. Se la da también Roberto Labaña cuando hacía este comentario. Labaña,
la plata del fondo está sirviendo para financiar la fuga de capitales. ¿Cómo más hay que decírselo a estos delincuentes financieros del mundo? El FMI que realizó un préstamo, el más grande en su historia, que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país. Un préstamo que, por el contrario, se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible y para financiar la salida de capitales. Bueno, tenemos mucho más para decir sobre Martín Guzmán, pero ha sido bastante conocido. Queríamos este tramo y algún otro cuando habla de la fuga de capitales. El que lo cruzó es Melconian, que ha sido funcionario de este gobierno, que estaba enojado con él mismo porque no había sido más drástico todavía. Él tenía la teoría de que con un poco más de hambre directamente las cosas hubieran salido bastante mejor. El discurso de Guzmán en el Congreso fue de cabotaje. Y bueno, sí, de cabotaje, es decir, para 45 millones de argentinos. Cabotaje, le habla a los 45 millones, es responsable frente a la población de los argentinos y no frente a sectores económicos que él ha integrado, como que alguna vez estuvo en aquello también de los juicios contra el país porque no le pagaban, tipo fondo buitre. Me cuesta decirlo porque hasta me provoca simpatía Melconian, pero uno no se puede dejar llevar por eso. Estuvo con este gobierno, lo quería más drástico todavía y en el fondo acusa a Guzmán de que hizo un discurso de cabotaje. Le habló a los argentinos, por supuesto, es a quienes está fundamentalmente referido un ministro de la Nación, sobre todo cuando la pelea la sintetizaba muy bien el propio Melconian, cuando decía, a ver si se acuerda. Muy rápido de reflejo el presidente llamó al fondo. Y tienen de cliente a Costa de Marfil, a Guinea, a Egipto. ¿Cuándo apareció Argentina? Es un bombón. Sí, claro, era un bombón en la puerta del colegio. Usted sabe que el único cliente importante que tiene el Fondo Monetario es la Argentina, por eso están desesperados y vienen acá. Ecuador también está embretado en un 13% de los negocios del Fondo Monetario. El 60% de las ventas, imagina usted tiene un negocio, el 60% se lo vende a uno solo, ¿sabe cómo lo cuida? Pero no para mimarlo, sino para cobrarlo, para que no se le caiga nunca y que le pueda pagar lo que le debe. Es increíble lo que pasa. Dice Melconian que la Argentina era un bombón para el Fondo Monetario. Y cuando el ministro habla, un ministro que se ve que es serio y que entiende, por suerte, bastante más que aquel de la cara de Duhovne, lo acusa de que habla un discurso de cabotaje. Él quiere, Melconian, por una cuestión cultural propia de él, que le hable a los de afuera, porque esos viven con los de afuera, hacen sus negocios con los de afuera, reciben a la gente que viene con los bonos, con toda esa escandalosa miseria que tiran sobre los países, sobre muy pocos países, porque la verdad es que el cliente más importante, de lejos, del Fondo Monetario es la Argentina, porque en el resto del mundo, cuando llega el Fondo Monetario, le dicen va de retro al fondo. El Fondo Monetario Internacional es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Es necesario que haya una reestructuración de la deuda profunda. Está claro con estos números que va a haber frustración por parte de los bonistas. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. Dentro de un ratito, a las 8:30, se la recomiendo, aunque ya es tarde para avisárselo, en Patio de Actores dan una obra que se llama De tiburones y otras rémoras. Tiburones y otras rémoras. La obra tiene que ver con aquello que pasó en España cuando todo el mundo perdía sus préstamos, su vivienda y demás, y era el engaño de los bancos a personas que conocían, a personas con las que tenían alguna relación. Alguna vez podía ser hasta un familiar, porque estaban entrenados y preparados para eso. Es cruel lo que han hecho y esa obra lo cuenta de una manera formidable. Mire qué personaje, ya que le mencioné esta obra y por eso lo hice, mire qué tiburón el que usted va a escuchar en algo que se llama Deudocracia.
My real job was deal making. It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. And one of the conditions of the loan, let's say $1 billion loan to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give 90% of that loan back to a U.S. company or U.S. companies to build the infrastructure, a Halliburton or a Bechtel. These were big ones. And those companies would then go in and build an electrical system or ports or highways. And these would basically serve just a few of the very wealthiest families in those countries. The poor people in those countries would be stuck ultimately with this amazing debt that they couldn't possibly repay. Los pobres se quedan con la deuda que no podrán pagar jamás. Esto le hacen al mundo. Esto le han hecho a la Argentina, estos personajes. Entonces, Melconian dice, Guzmán habla de cabotaje. Hay que unirnos, tiene que ser muy de cabotaje toda la defensa. También tendría que unirse la gente del campo, no llevarle el apunte a ese gaucho poco generoso que dice es ahora que tenemos que presionarlo al gobierno porque está con el tema de la deuda externa. ¿Ustedes saben lo que es pelear, amigos del campo, por la deuda externa? Es pelear por la comida de los argentinos, por el pan de los argentinos. Se les paga graciosamente, como ya hizo el incapaz gobierno de Mauricio Macri, 14, 15 mil millones de dólares a los fondos buitres para después poder pedir dinero. Se les da y de luego se paga. ¿Cómo se pagó? Lo pagó cada viejo del país, lo pagó cada persona con discapacidad, lo pagaron los obreros, lo pagaron los estudiantes, lo pagaron los científicos. Todo aquello que se hizo de rodillas ante el poder económico. ¿Cómo no va a hablar Melconian, el señor Guzmán, para los argentinos? ¿Por qué va a hablar para sus amigos de afuera? No, tiene que ser para acá y tenemos que unirnos un poco, tomar conciencia. Y la gente de campo que dicen que están por hacer este zafarrancho que significaría tenerlos a ellos también otra vez confrontativos con el gobierno, debe advertir que la banderita y el viva la patria tiene que ser algo más profundo que pelear nada más que por las ventajas que sacan aquellos que hacen una gran diferencia, porque el resto, la gran mayoría, trabaja, suda y de verdad que ven la salida del sol y cuando el mismo se cae detrás de la colina. Pero otros lo miran desde las grandes ciudades, en sus lugares donde van una vez a comer un asado y lo palmean al peón y le dicen, te conozco de toda la vida, conozco a tus padres. Bueno, le hubiera pagado un poco mejor y le hubiera puesto en blanco a ese padre o a ese trabajador que tiene ahora. Es mucho lo que hay que luchar. Por eso, usted tiene que tomar conciencia que lo que dejaron es tierra arrasada. Y cuando hablamos de la deuda, esa tierra arrasada significa esto. El no haber investigado la otra vez fue lo que permitió que se hiciera nuevamente lo mismo, y con los mismos personajes. Somos ambos los gobernadores de Argentina ante el fondo. Vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo, pero es natural. Si lo hizo una vez y no le pasó nada, pues yo digo, si nosotros no hacemos nada, si los argentinos y las argentinas mansamente dejan que todo sea igual. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. De la misma manera que el presidente Alfonsín hizo el nunca más. Señores jueces, nunca más. Yo creo que hay que poner un punto nunca más. En la batalla cultural participó activamente ayer Carlos Heller. Se encontró con un economista, Kachanovsky, que es un hombre evidentemente conocido en los medios de comunicación, etcétera, juega a la derecha en el espectro político y económico del país. Y se encontró con Carlos Heller. Lo que usted va a ver a continuación es una especie de síntesis de lo que allí sucedió. Es muy bueno que usted pueda saber cómo son las cosas cuando hay capacidad de argumentación, que de esto se trata. Ellos saben poco de la verdad. Poco porque la mentira es lo que les sirve, es como hacen negocios, es como sostienen lo que le venden a las empresas, los asesoramientos, etcétera, a las grandes empresas. Las tienen que tener convencidas por ese lado.
Y yo creo que se pierde muchísimo de conocimiento de la realidad. Por eso lo que usted va a ver en un par de minutos es interesante, es ilustrativo de qué hay para decir de un lado y qué hay para decir del otro, sin necesidad de gritar, nada más que argumentando. Y tuvimos, del 2006 al 2018, un país que no tuvo que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Todo lo que dijiste, todo eso hay que con volver todo lo que dijiste me confirmás que no tienen plan económico, porque no me dijiste una sola medida de la que vas a tomar que a mí me haga pensar por qué van a venir inversiones. ¿Por qué no vinieron esos 4 años? Y pues yo no sé de Cambiemos, no me vas a correr por ese lado. Mirá, a mí no voy a discutir lo que hizo Cambiemos, porque Cambiemos lo critiqué todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, se ve que no leíste las cosas que yo escribía seguramente, pero no importa. Sí, leí. Sí, bueno, entonces... ¿Querés que te las lea? Algunas las tengo acá. Dice Kachanowski, en relación a los impresentables que nos gobernaron durante 12 años, Macri es un torrente de aire fresco. Terminó con el cepo cambiario, logró despegarse del chavismo y del castrismo y está mirando al mundo civilizado. Todas decisiones muy positivas. No, digo, vos decías que nunca lo defendiste. Pero por lo menos nos juntábamos con Chávez. No sé, por ahí a vos te gusta Chávez. Que terminó en las tormentas y los temporales. Que terminó yendo al Fondo Monetario. Ojo. Eso lo sigo sosteniendo. Ya sé. En el 2016, vos querés por supuesto. bajarle el sueldo a los empleados públicos, achicar el gasto en salud y educación, en agua corriente, en luz, en electricidad. Vos también dijiste en la misma intervención que están congeladas las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos. Sí, y eso se paga por algún lado. No. Sí, puede ser que se pague con un recorte de una rentabilidad excesiva de los prestadores de esos servicios. Por ejemplo, se cerraron 27.000 pequeñas empresas en estos 4 años, muchachos. Hay 200.000 puestos de trabajo perdidos. Pero el sector privado echó gente, el sector público no echó nadie. ¿Por qué echó el sector privado? Porque cayó la actividad económica, que había recesión. Nadie echa, si puede vender, no echa a nadie. 44 millones de habitantes, de los cuales un tercio es pobre, otra parte es... Y vos querés que haya 2 tercios pobres, está fenómeno, dale. Si hubiera sido en el Luna Park el árbitro para la pelea. Era demasiada la ventaja. ¿Sabe por qué? Porque Heller es un hombre talentoso y que sabe mucho y muy coherente. Pero lo que ocurre es que él conoce todo lo que dicen ellos y lo que tiene él para decir. Del otro lado se ve que no tienen mucha idea. Y entonces pasan estas cosas. Es bueno confrontarlos argumentando para que usted pueda entender, para que usted pueda también participar de una muy necesaria batalla cultural que hay que dar en la República Argentina. Y es con los medios, particularmente, porque Macri está jugando al pádel, anda de vacaciones, andará por algún lado, no importa mucho. ¿Usted escuchó algo de María Eugenia Vidal? No, alguna cuestión de tipo personal. Los que están todo el día trabajando a favor del derrumbe de los mercados para ellos robárselo todo, los que están jugando contra el gobierno, a favor del Fondo Monetario Internacional, a favor del campo, si es que el campo decide pelearse con el gobierno, los que están todo el día hostigando a este gobierno popular por usted, posiblemente elegido, son estos medios de comunicación. Y lo hacen para robarse todo como creo que 100 veces hemos demostrado. Bueno, los voy a dejar con mi amigo el Superpibe y los invito para mañana, si Dios quiere.